Este es un resumen del libro Los ojos del perro siberiano. Empecemos con el autor, que se llama Antonio Santa Anna. Él nació en el año 1963 en Buenos Aires, Argentina. Trabajó desde muchos años con el grupo editorial Norma, como responsable de la edición y circulación de las colecciones infantiles como juveniles. Antes de vincularse con esta editorial, estuvo trabajando durante 10 años en la organización de la Feria del Libro de la provincia y en la editorial de libros de Quirchincho. Fue miembro de la comisión directiva de la Asociación de Lectura Infantil y Juvenil de Argentina y del comité de la editorial de la revista latinoamericana infantil y juvenil llamada Funda Lectura. Ahora vamos con el resumen del libro. La historia comienza en San Isidro. El narrador comenta que a su madre le gusta mucho cuidar de su jardín. También dice que su padre era muy serio. Además, cuenta que su hermano, de ese entonces 18 años, se había ido cuando él tenía tan solo 5 añitos, y que tenía su mejor amigo llamado Mariano, con el cual se conocían desde siempre. Agrega que un día había llegado a su casa y vio a su madre llorando y quiso saber qué le pasaba, pero en ese instante se percató de la inesperada presencia de Ezequiel. Agrega que un día había llegado a su casa y vio a su madre llorando y quiso saber qué le pasaba, pero en ese instante se percató de la inesperada presencia de Ezequiel y su padre en una discusión. Un cierto día, el narrador quiso saber el por qué su hermano se había marchado de su casa, y es ahí donde empieza la búsqueda, encontrando así su domicilio. Cuando había llegado, este tenía un perro siberiano que le saltó encima. Si bien había entrado, pero sin tantas vueltas le pregunta el porqué de su partida, a lo que Ezequiel le respondió que fue porque tenía sida. Varios días más tarde, se fue a comprar un libro. Pero no uno cualquiera, sino ese mismo que le hacía recordar a cuando su hermano mayor le cantaba. Todo le produjo un pequeño mareo y se fue corriendo de allí hasta un río. Tiempo después, Ezequiel lo invita a ver un partido y este acepta. Desde ese momento se unieron más, es decir, que se volvieron un poco más cercanos. A lo que el narrador agrega es que se lo comentó a Mariano y este se había tomado amargamente la noticia. Y así fue como su mejor amigo en el comienzo de clases no le dirigía la palabra. Hasta que el narrador tomó la drástica decisión de irse del colegio. Nada, mentira. El padre terminó metiéndolo en un instituto para que se preparara para el día de mañana. Ya saben, cosas re locas que nos pasa de vez en cuando. Pero a la vez estaba su hermano que estaba entrando en una crisis, a lo que el médico les aconseja que debía de hacer ejercicios. De esta manera, su hermano optó que lo mejor que podía hacer era ir a buscar al narrador, o sea, su hermanito, al instituto. Lastimosamente, en este resumen, no te voy a poder decir cómo terminó la historia. O sea, que deberás de leerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que luego de un evento fuerte, que te hace sacar hasta las lágrimas al leerlo, pero también te deja como en shock, es que luego de todo esto, y varios años más tarde, el narrador vuelve a este famoso río. Pequeño contexto del libro. La familia se distancia, debido a que su hijo mayor contrae la enfermedad del SIDA, por lo cual es exiliado de su propio hogar y aislado de su hermano menor que nunca logró entender esa razón y del por qué ya no podía formar parte de su vida. Al crecer comenzó a buscarlo y fue ahí cuando lo encontró y pudo comprender toda la historia. Tiempo y espacio. Lo vamos a dividir en 4 secciones. Tiempo de narración. Esta será lineal ya que tiene un inicio y un final, porque comienza contando los detalles de su familia y termina con el final de Ezequiel y el narrador. Espacios físicos. Este tiene tanto espacios abiertos, como por ejemplo las caminatas que realiza Ezequiel cuando va al río con Mariano, o como espacios cerrados, como lo sería las del narrador en la casa de su abuela en el campo. Espacio psicológico. Aquí el ambiente es de tristeza y melancolía, como cuando el narrador pierde para siempre a su mejor amigo, o pasa dicho suceso con Ezequiel.
Hay desesperación, como aquella vez en la que el narrador se entera que su hermano mayor tiene SIDA y que no puede hacer nada contra esa enfermedad. Y por último, la tranquilidad, que esto se verá cuando Ezequiel siente que su perra no lo discrimina y podrá contar con ella, ya que le hace sentir paz. Espacio social. Tanto antes como en la actualidad, la sociedad sigue siendo discriminadora, más en estos casos de las enfermedades. Como en el caso del libro, la familia es adinerada y trabajadora, pero se distancia en estas circunstancias de la vida, que es donde la persona más lo necesita del amor y el apoyo de sus seres queridos. Los personajes son: tenemos al narrador, que sería el protagonista de esta narración, valga la redundancia. Al ser un niño de 11 años curioso, respetuoso e inteligente, esto le llevará a querer buscar las causas del alejamiento de Ezequiel. Este desarrollará el misterio del libro. Su nombre no se menciona, aunque se describe físicamente de la siguiente manera: con ojos marrones y pelo castaño. Él es muy dedicado a sus estudios, un tanto temeroso por no expresar lo que sentía y pensaba de su padre. Ezequiel es el hermano mayor del protagonista. Había dejado embarazada a su novia Virginia, la cual no pudo tener el bebé porque el embarazo fue interrumpido antes del parto. Esto hace que se vaya de la casa abandonando sus estudios. El padre de la chica reclama e insiste que se deben de casar. Él adopta a una perrita siberiana y la llamó Sacha. Estos se hacen muy amigos, muy unidos, ya que siempre lo miraba con los mismos ojos y sin acusarlo. Mariano. Este niño es el mejor amigo del protagonista desde infantes y lo apoyaba en cualquier cosa. Eran inseparables, supuestamente. Él es alguien en quien se puede confiar, aunque lástima que esto se termine cuando se entera que el hermano mayor de su mejor amigo tiene SIDA. En mi opinión, fue re injusto lo que hizo y sinceramente no vale la pena tener esa clase de amistades que te denigren, ya sea por tu condición, por tu enfermedad, por religión, etc. El padre. Él es el verdadero antagonista de la historia. Es rigoroso, inflexible, demasiado serio, que tiene los ojos azules, pelo negro y 65 años. Este se ocupa y se dedica a sus negocios y viajes. Antes de que el protagonista naciera y supiera que su hijo tenía dicha enfermedad, era una persona llena de alegría y orgulloso por su hijo Ezequiel. La madre. Ella es una mujer dedicada a sus plantas, ama de casa, una mujer amable, acomedida de sus deberes, que ama a sus hijos, pero que a la vez es una persona sensible por la tristeza y dolor que le causan sus apreciados amores. La abuela, no nos olvidemos de ella, que es una mujer valiente, fuerte y que no se rinde por nada. Quiere mucho a sus nietos, así por igual, y sin importar cómo fueran o lo que estuvieran enfrentando. Es una persona emprendedora que no vivía por lo que los demás dijeran, sino que vivía por lo que veía en los ojos de sus nietos y del amor que ellos le brindaban a ella, y el respeto que le tenían mutuamente, y eso ya está, con eso le bastaba. Y por último, a Sacha. De ella viene el título del libro. Era la mascota que había adoptado Ezequiel, como bien lo dijimos anteriormente, antes de que la sacrificaran por ser la última, como la más pequeña de la camada, por no tener orejas más largas y los ojos de diferente color. En simples palabras, la iban a matar. Venía del Ártico, es una perra muy entendida, que miraba al hermano mayor del protagonista con la misma mirada de siempre. Es juguetona y amorosa sin importar la enfermedad de su amo. Ambos habían vivido situaciones similares y su familia lo trataban con indiferencia y desprecio. Idea principal. Lo que busca el autor por medio de este libro es mostrar la discriminación de las familias o personas que discriminan a la gente que padece esta enfermedad, debido a que la sociedad no está bien informada y también estas mismas tienden a generar rechazo a las personas que lo padecen. Crítica.
Es muy interesante cómo abarca el tema social sobre la que veníamos hablando a lo largo de este video, que sería, bueno, la discriminación y lo mal informada que está la gente. No solo en esos tiempos, sino que tampoco descarto, como bien dije, que aún en la actualidad sigue pasando y que estas mismas piensan que lo mejor sería mantenerse lejos de las personas que padecen VIH-Sida. Poniéndolo en contexto de la familia de Ezequiel y el narrador, que se sienten avergonzados, que hasta le cambian el padecimiento a su hijo mayor, lo cual me parece una situación muy fuerte, como también la de excluirlo y que no forme parte de su propia familia. Con esto el autor logró escribir como describir una historia con tanto detalle que se puede sentir como una autobiografía, ya que cada escena nos hace saber los sentimientos como pensamiento de los personajes. Al estar narrada desde el hermano menor, podemos observar desde adentro como desde afuera la cruel verdad a la que se enfrentan diario las familias ante estas circunstancias. La verdad que es una historia que te puede servir para reflexionar, no solo con todo esto que fui planteando, sino que también hasta cuestionarte con temas como la muerte. Como por ejemplo, hay una parte en donde Ezequiel, a pesar de que sabe que la parca estaba cerca, así muy pero muy cerca de él, si bien muchas veces se sintió angustiado al sentir que no encajaba, ya sea en su familia como en la sociedad misma, esto no le hace sentir angustiado, sino con temor a lo que pueda llegar a pasar. Cito textual una frase de él que dice así: "Ninguna enfermedad te enseña a morir, te enseña a amar la vida con toda la fuerza que tengas. A mí el SIDA no me quita, sino que me dan ganas de vivir". Final alternativo. Obviamente que esto parece como una película de Marvel, pero sí tiene como una escena extra en la cual te deja choqueadísima y vos decís, esta piba hizo todo al reverendo pedo, pero no, todo tiene un trasfondo. Así que sigan viendo, sigan escuchando. Si de una película se tratase, este libro trae un final alternativo, como bien dije antes, debido a la sospecha que tenía el narrador acerca de la enfermedad de su hermano, así que lo llevó a tomarse una nueva muestra de sangre. Luego de 2 interminables semanas de espera, los resultados dieron negativos. Piel de gallina, sí, piel de gallina. Por lo que este fue preocupado a hablar con su familia. Al llegar a casa descubrió que no había nadie. Así que, bueno, por lo tanto, corrió al departamento de Ezequiel y se encontró con la puerta abierta. En eso pudo escuchar los gritos desesperados de su padre, que venían de 3 pisos más arriba. Sin embargo, no logró escuchar la voz de su hermano. Luego de subir rápidamente, con mucha preocupación, llegó a la azotea donde se encontró a su padre, que estaba en el borde del edificio, sujetando a Ezequiel, que estaba colgando del edificio también. ¿Qué está pasando acá? Así que el narrador había quedado congelado, en shock y sin saber qué hacer. Así que si querés saber qué fue lo que sucedió después de este hecho, te invito a que lo leas porque te quedarás totalmente impactado. O sea, yo todavía no lo proceso. Así que si este video te gustó, dale like, compartilo, comenta, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te comunique al instante cuando subí nuevo video. Así que nos estamos viendo ya sea en esos tipos de videos como en los shorts. Sí, también estoy subiendo por aquí. Más que nada así como recomendaciones de libros, reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que son videos de no más de 1 minuto. Así que nada, que tengas una linda semana y ¡adiós! ¡Woo!